Hoy me acompaña Dara Bossa Medina, pediatra del Hospital Dr. José Molina Orosa, recién incorporada al equipo, es especialista en infectología infantil. ¿Qué tal estás? Bien, ¿Me vas a permitir que te tutee? Sí, claro. Muy por bien. Supuesto. Bienvenida, Dara, agradecida de tu presencia esta mañana en nuestro magazine. Bueno, recién incorporada al hospital, ¿no eres de Lanzarote? No, soy de Gran Canaria. De Gran Canaria, mi segunda casa. Muy bien. Bueno, Dara, pediatra, pero con una especialidad clara, ¿no? Sí, hombre, me he dedicado gran parte de los años de la especialidad de pediatría a la parte de las infecciones, bueno, a la parte que he podido en estos años. Bueno, yo no sé ustedes, pero es un tema del que yo no he oído hablar mucho. Está en todos los hospitales la subespecialidad, podemos decir. ¿De infectología te refieres? Realmente, ahora mismo en la provincia de Las Palmas está solo en el materno. Ajá. Bueno, es una parte, sobre todo más en hospitalización, que es en la planta de pediatría, es donde más se llevan a cabo pues, estudios y atención a los niños con infecciones, pero también existe una consulta de infecciosas allí en el materno. Ajá, muy bien. Nosotros en nuestro hospital aún no lo tenemos, pero estamos trabajando en ella. Creo. Sí, la idea es abrir la consulta de infectología a partir de octubre. Ajá, estupendo. Bueno, para quien no lo sepa, yo tampoco muy bien, ¿en qué consiste especialista en enfermedades infecciosas infantiles? Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el sarampión. Pues, entre otras. A ver. Sí, hay muchas enfermedades, bueno, realmente... En pediatría hay muchas infecciones, ¿no? Sí que sabemos, por ejemplo, en urgencias, una gran cantidad de los niños que acuden a urgencias, pues al final algunos tienen fiebre y la mayoría de los niños con fiebre, pues al final la fiebre está en relación con algún tipo de infección. O sea que realmente hay muchos tipos de infecciones que pueden ocurrir en niños. La idea de la especialidad de infectología y en este caso de abrir la consulta de infectología es un poco atender a esos niños, pero que tengan enfermedades a lo mejor un poquito más complicadas, más prolongadas en el tiempo, que requieran unos estudios un poquito más complejos o un seguimiento más a largo plazo porque puedan necesitar pues, otro tipo de tratamiento. Lo he dicho yo porque es una tontería que se me ha venido a la cabeza. Pero sí, no, pero por ejemplo, hombre, el sarampión ya ahora se ve mucho menos gracias a la vacuna. ¿Pero es verdad que ha repuntado o no? En las últimas semanas, si necesitas beber, puedes beber sin problema. Sí. En las últimas semanas, si no me equivoco, no, lo he leído, ha habido un pequeño repunte a nivel europeo. ¿De sarampión? De sarampión. Es cierto. Es por el tema de las vacunas. Sí, sobre todo en relación al tema de las vacunas. La mayoría de los casos que ha habido, pues suele ser en niños que no han estado vacunados o que han estado en ese tipo de situaciones en las que hay bastante gente que no ha estado vacunada a su alrededor y demás. Tenemos que vacunarnos, ¿no? Lo ideal sería vacunar, sobre todo de las enfermedades en las que se ha demostrado que la vacuna es efectiva y puede evitar enfermedades que antes a lo mejor existían en más número y ahora, gracias a las vacunas, pues están desapareciendo. Muy bien. ¿Cuáles son las infecciones pediátricas más habituales? O como dices, las que pueden tener algún tipo de complicación o se pueden alargar en el tiempo? Las más habituales suelen ser eso, pues por las que los niños van normalmente a urgencias, pues los catarros, las infecciones respiratorias. Ahora que viene el invierno, pues todo lo que son la bronquiolitis, la bronquitis, las neumonías. Esas suelen ser las infecciones más frecuentes, también la gastroenteritis. Bueno, pues lo que vemos más habitualmente en los niños. La idea de la consulta es a lo mejor infecciones un poquito más largas, como decía antes. Pues hay niños que pueden padecer alguna tuberculosis, por ejemplo, infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana, o no tiene por qué ser infecciones tan complicadas, sino a veces pues unas adenopatías o unas otitis que se complican o que van más alargadas en el tiempo. Hay que hacer un estudio a veces más de inmunidad, del sistema inmune de los niños, porque se ven que hay infecciones de repetición o ese tipo de cosas. Bueno, es una buena noticia, tengo que decir, ¿no?, para nuestro hospital, el que se empiece a trabajar en esta nueva especialidad.
Sí, la verdad que yo lo veo como algo muy positivo. Realmente existen otras consultas de subespecialidades ya aquí en Lanzarote, como es la consulta de cardiología pediátrica, hay una consulta de endocrinología pediátrica también, está la consulta de neonatología. Y bueno, esta es una nueva consulta que realmente no ha existido de aquí para atrás. Muy bien, estupendo. Pero sí. Dara, mucho se ha hablado las últimas semanas de la listeriosis. Yo no sé si hemos tenido algún caso en la isla y se puede contar o no. Hombre, la listeriosis, la enfermedad por la listeria es una infección también, ¿no? Es una infección por una bacteria. La Listeria monocytogenes es una bacteria pues que se sabe que existe y ya está descrita desde hace varios cientos de años. Sí que en realidad siempre ha habido casos de listeriosis. Cuando las enfermedades vienen dadas por brotes, que es lo que ha pasado últimamente, lo que más ha dado a hablar de la listeria, es cuando son casos porque siempre alertan más a la población, son casos más llamativos, pero realmente a lo largo del año siempre hay casos de listeria, o sea que hay comunicados bastantes casos a nivel España, a nivel nacional, y en Canarias, de hecho, pues en los últimos años también ha habido, no sé si llegaba a 50 casos, y este año en Canarias pues ya creo que había también comunicados 8 o 9 casos. A nivel regional me refiero. Ajá. Lo que pasa es que igual este año el tema de los medios hemos hecho más hincapié por el tema de la carne mechada, que curiosamente viniera de ahí, no sé, digo. Sí, es una enfermedad que se transmite a través de los alimentos, sobre todo. Quiere decir que pues, la listeria puede estar en determinados alimentos y por eso hay que estar muy pendiente siempre de ¿Y afecta especialmente a los niños o no? Afecta especialmente a personas que tienen el sistema inmune un poquito más debilitado. En este caso, pues los niños son uno de ellos, sobre todo en los primeros meses de vida. También en los ancianos, en los mayores de 65 o 70 años, pues el sistema inmune está un poquito más débil, y en las embarazadas. Hay que tener cuidado porque es una situación de la vida en la que las defensas están un poco más debilitadas y sí que pueden haber un repunte o más casos de enfermedades en embarazadas. Claro, de todas maneras en el tema de las embarazadas, por ejemplo, hay que tener también muchísimo cuidado con el tema de la toxoplasmosis, el tema del jamón, también carnes, ¿no? También, sí. Siempre durante el embarazo se recomienda no comer cierto tipo de alimentos. Pues no es porque no se deba comer durante el embarazo, sino es precisamente por eso, para prevenir que la mujer embarazada pueda coger esa infección y transmitirla al feto y pues tener una infección del feto que puede a veces ser incluso mortal. Bueno, Dara, me encantaría conocer, ¿tienes algún proyecto en mente, algo en lo que te gustaría trabajar especialmente en la isla? En la isla, en Lanzarote. En Lanzarote. Hombre, el primer proyecto, la verdad que es la apertura ahora de la consulta, es un proyecto bastante positivo, pero también bastante grande, porque abriendo una consulta pues empiezas a conocer a niños, empiezas a ver qué tipo de enfermedades son aquí más frecuentes en conjunto en una consulta de infecciosas, y ese es el principal proyecto ahora mismo que tenemos en la cabeza. Así que a través de ir viendo niños y ir viendo casos que vayan ocurriendo aquí en Lanzarote, tenemos en mente algunos proyectos de tipo de estudios. Siempre pues conviene estudiar qué tipo de enfermedades son más frecuentes para establecer medidas de prevención por un lado y ver si hay cosas que podemos mejorar de cara al diagnóstico de enfermedades infecciosas en este caso. O también medidas preventivas de recomendaciones a la población para intentar evitar cierto tipo de infecciones. Después, en ese sentido también, en esa línea, otro proyecto que tengo un poco en mente es hacer algunos estudios un poquito más profundos de infecciones un poco más concretas. Y ya por nombrar así un poco por encima, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, que a veces se transmite también de mujeres embarazadas a sus hijos y que es algo que se puede evitar realmente si se hacen las cosas bien, pues me gustaría, tengo un poco ese proyecto de estudiar cómo se han ido haciendo las cosas a nivel del Lanzarote y también en Gran Canaria, a nivel de la provincia de Las Palmas,
un poco estudiar cómo se ha estado haciendo eso en los últimos años y ver si hay algo que podamos mejorar o hay medidas preventivas que podamos hacer de más para intentar evitar la transmisión de esa infección y en este caso pues tener niños sanos que no tengan la infección por el virus. Muy bien, muy bien. Aparte de tu especialidad, Dara, también en la consulta de pediatría tratarás más temas aparte de las infecciones o no? Sí, yo creo que la idea es abrir esta consulta poco a poco. Siempre al principio, cuando algo es nuevo, pues intentaremos ir haciéndolo bueno, pues sí, en forma escalonada. Sí, al principio pues habrá menos casos y demás. Pero de todas formas seguiré pasando consultas de pediatría general y en algunos casos también de neonatología. En algunos casos, niños a lo mejor que han nacido de determinada forma, pues que haya que seguirlos en el tiempo. Yo creo que estaré un tiempo o varios años, yo espero que siguiendo también otro tipo de enfermedades en las consultas también. Te lo pregunto porque mucho se habla en Canarias de la obesidad infantil. Es una realidad. Es una realidad, es un problema serio que tenemos. Hombre, y es complicado de abordar y es complicado de mejorar. Sí que existen muchas formas de abordar el problema, pero las principales son a lo mejor los hábitos de vida, ¿no? Eso está en relación a muchas cosas. A lo mejor los hábitos que tenemos ahora y que tienen los niños pues son un poquito más sedentarios. El tema de las máquinas, los móviles, los iPads y demás no ayuda, la televisión no ayuda, los videojuegos no ayudan. Entonces es un problema complicado. La falta de ejercicio físico, lo hemos comentado aquí muchísimas veces, han cambiado muchísimo la sociedad, los niños ya no pueden jugar tanto en la calle como antes. Sí. Muchas actividades programadas después del colegio, mucha televisión, pero bueno. Bueno, yo no sé si hay alguna enfermedad infecciosa en los niños en Canarias, por ejemplo, el tema de las afecciones respiratorias, el tema de la calima que continuamente tenemos y tal, ¿se repite mucho en los niños aquí o no? ¿Hay algún tipo de...? Sí, es algo que es bastante habitual en las consultas. De hecho, uno de los motivos frecuentes de ver a los niños y de tener que verlos y controlarlos son motivos de asma por temas de alérgenos, bueno, alergias también, pero también muchas veces son desencadenados por virus. Entonces, no sé si te refieres a ese tipo de... Sí, infecciones que al final también se alargan en el tiempo y se convierten en crónicas, ¿no? Sí, también, sobre todo si no se tratan correctamente. Hay una cosa muy buena de la pediatría, bajo mi punto de vista, que es que si entre los tratamientos que tú vas poniendo las cosas se van haciendo bien, hay muchas enfermedades tipo pues, asma o otros tipos de enfermedades que son muy agradecidas en los niños. Entonces, si realmente lo principal está en hacer bien el diagnóstico, o sea, que ver bien qué es lo que está pasando, y a partir de ahí, si tú vas poniendo normalmente un tratamiento que va dirigido y está bien puesto, en poco tiempo, en meses o como mucho en años, pues son cosas que suelen mejorar. Y otra cosa que se me viene a la cabeza, muchas veces oímos eso de, no, he estado ingresado por cualquier tema y cogí un virus. Eso pasa en los centros, es un poco como inevitable, ¿no? Que pase ocasionalmente, que no es para alarmar ni nada de esto, pero puede suceder, ¿no? Sí, puede suceder. Y en los niños también. Sí. De hecho hombre, no es que sea... No, ya lo he dicho, es una cosa eventual que puede pasar. Claro, porque al final la transmisión de los virus, sobre todo los respiratorios, es de secreciones de una persona a otra, sobre todo personas que estén en contacto por las secreciones, pues que tú puedas tener los estornudos, por eso siempre se recomiendan pues no toser delante de otra persona y demás. Esas cosas, pues, igual que te puede pasar en contacto en la calle, pues te puede pasar ingresado, y por eso de hecho el estar ingresado se considera un factor de riesgo para contraer infecciones, porque al final siempre se intentan tener las medidas adecuadas de evitar la transmisión, pero si estás ingresado y hay alguien muy cerca que esté enfermo, pues a veces puede pasar. Bueno, me parece maravilloso que empiecen con una consulta ahí mismo, porque entiendo que los menores son más vulnerables y son más delicados, ¿no? Más frágiles.
Sí, hay algunos, bueno, dependiendo de la fase de la infancia, hay niños que, sobre todo los neonatos, cuando son pequeñitos, recién nacidos y demás, las defensas todavía están muy vulnerables y son un poco más propensos a tener algunas infecciones un poquito más complicadas. Y después en pues, niños con las defensas, se dice comúnmente las defensas más bajas y que tengan enfermedades, pues ahora con todas las enfermedades que se pueden curar, por ejemplo, con trasplantes o con enfermedades que se puedan tratar con corticoides. Hay muchas situaciones en las que las defensas del organismo pueden bajar. Entonces, hay infecciones que digamos que se aprovechan un poco de esa situación y atacan a niños que son más vulnerables. Entonces, entre otras cosas, en la consulta intentaremos atender a esos niños para que estén lo más controlados posible e ir mejorando a largo plazo la calidad de vida que puedan tener también. Y Dara, los síntomas y tratamientos de enfermedades infecciosas en niños son diferentes que los de los adultos con la misma patología. Quiero decir, un adulto que tenga una infección y un niño, ¿son tratados de la misma manera, presentan los mismos síntomas o es diferente? Depende. En pediatría se insiste mucho en los tipos de enfermedades infecciosas en este caso, dependiendo de la edad que tenga el niño. Por ejemplo, no es lo mismo una neumonía que tú puedas ver en un niño de 1 mes de una neumonía que pueda tener un niño de 8 años. Siempre a nosotros nos insisten mucho en eso. Tú tienes que pensar la posibilidad de infección que pueda tener, siendo la misma neumonía o el mismo patrón de neumonía, dependiendo de la edad. Entonces, pues obviamente a lo mejor de un adulto, de una persona de 50 años, el tipo de neumonía que puede tener a lo mejor puede ser diferente de un niño de 5 meses. Hay que tener esas cosas siempre en cuenta. Bueno, yo no sé si los niños canarios son sanos o no sanos. ¿Tienen buena salud? Yo creo que en general sí. En general sí. Sí que hay veces que nos preocupamos más, o en general los que son padres pues se pueden preocupar más porque tu hijo está malo, ¿no? Y es normal que... Son muy pesados. Sí. Pero bueno, en general son siempre cosas, generalmente son cosas que mejoran en poco tiempo o con un tratamiento adecuado o con medidas preventivas, que es lo que hablábamos antes. Son cosas que suelen mejorar y en general yo creo que sí, la mayoría de los niños son niños sanos. Siempre hay niños que pues, pueden tener enfermedades más complicadas y para eso estamos ahí, para intentar que tengan una mejor calidad de vida o la mejor calidad de vida que puedan. ¿Y en cuánto tiempo crees que podrá estar funcionando esa nueva consulta? Yo creo que a partir del mes de octubre o noviembre, como muy tarde, se intentará empezar ya a tener poco a poco un volumen más o menos consistente. ¿Cómo está el equipo de pediatría? ¿Necesitan más gente o están bien? Hombre, yo creo que va por épocas un poco, ¿no? Justamente, pues hoy a lo mejor siempre depende de las situaciones. Hay veces que no puedes evitar que haya muchos partos y haya que atender a muchos niños recién nacidos, pero otros días pues está un poquito más tranquila y en general yo creo que está bien organizado el servicio. Además hay un muy buen ambiente de trabajo y yo creo que se trabaja bien. Me alegra saberlo. Supongo que es muy diferente el nivel de trabajo aquí que en Gran Canaria, en el materno, ¿no? Sí. ¿Vienes del materno, me habías dicho? Sí, es diferente. El nivel a lo mejor de estrés o tienes menos tiempo a lo mejor para atender a cada niño en general en el materno, también porque hay mucho más volumen. Y aquí se trabaja un poquito más tranquilo, pero también yo creo que eso en cierto sentido es bueno porque tienes más tiempo al final para ver bien las cosas y plantearte muchas posibilidades para acertar mejor, bajo mi punto de vista, en lo que puedas tener delante, ¿no? Que siempre, mientras más concentrado estés, pues más posibilidades tienes de que vaya todo bien. Oye, Dara, ¿hay algún margen de edad que te guste más tratar o te implique? Bueno, quiero entender que te implicas con todos los niños igual, pero quiero decir, no sé, con los recién nacidos, con los prematuros, con tal, ¿hay algo que te guste especialmente o te llame más la atención? Hay una franja de edad que es la de los 3, 4 o 5 años, que yo creo que
son como los niños más divertidos, ¿no? Al final siempre tienen muchas ocurrencias y yo en general pues me lo paso bien con los niños a esa edad, ¿no? Porque siempre pues puedes hacer más bromas y te siguen te siguen un poco el juego más los niños de esa edad. Los niños mayores, 8 o 9 años, también son divertidos pues, en ese sentido. Pero yo creo que la franja de 3, 5, 6 años es la más divertida al final. Y entiendo que, claro, en esa franja ellos ya hablan y explican sus síntomas y sus cosas. También facilita, ¿no? A ustedes los médicos. Sí. Bueno, depende del niño también. Hay niños que son un poquito más colaboradores, pero en general también es una franja de edad que si tú más o menos sabes o intentas ganarte, entre comillas, al niño, al final son más colaboradores de lo que en un principio te puede parecer, porque sí que a veces cuando lo ves pues un niño pequeño, al final de 3 años, pero si tú lo tratas con cariño y con tranquilidad, muchas veces a lo mejor ir rápido, acercarte rápido o intentar rápido tocarle la barriga, bueno, a veces se asustan más, entonces normalmente si vas tranquilo y demás, son niños que después terminan colaborando. Bueno, me ha encantado conocerte, Dara. A mí siempre me llama muchísimo la atención el tema de los prematuros. Yo tengo a mi sobrina querida del alma prematura y bueno, pasamos ahí en el materno muchísimas semanas y me parece increíble la labor que realizan y cómo salen esos niños adelante. Yo creo que es una de las partes más complicadas de la pediatría. Bajo mi punto de vista, hay que estar muy pendiente a muchas cosas y calcular todo muy bien para que todo vaya adelante de forma lo más normal posible. A veces es posible, otras veces se complican otras cosas, pero en general se trabaja muy bien en ese sentido, en este caso en el materno, porque los niños que nacen muy prematuros sí que se tratan allí y hacen un muy buen trabajo con los niños pequeñitos. Una maravilla, a mí no se me olvida cómo nacen así de chiquititos y salen para adelante estupendamente bien. Dara Bossa Medina, nueva pediatra del Hospital Dr. José Molina Orosa, está trabajando en abrir una nueva consulta de infección infantil. Infecciones, sí, para tratar infecciones. Me ha encantado conocerte. Bienvenida a la isla, espero que la disfrutes. Muchas gracias. Y en tu trabajo también. Muchas gracias. Gracias a ustedes.